Saludos a todos los que nos escuchan y ven, ahora que ya estamos probando las cámaras. Este es el nuevo podcast del Abismo y en esta oportunidad estamos muy felices y contentos de tener a dos invitados muy especiales. Aquí está con nosotros el gran Billy Castillo, querido, muy conocido, y alguien también muy conocido en la escena cruceña, que es Numa Hummel. Entonces quería darle la bienvenida a ambos. Estoy también acompañada del Marcos y del Machi como parte del equipo. Así que los invito a esta interesante charla a todos los que nos están escuchando. Numa, Billy, mil gracias por estar aquí, por despertarse y por compartir con nosotros. Un saludo bien grande a ambos. Saludos igualmente. Bien, como soy el mayor, me robo la palabra. Mi nombre es Billy Castillo, soy diseñador gráfico, ilustrador, músico, padre de 4, padrastro de 2, motoquero, parrillero, etcétera, etcétera. Y muchas cosas más que no puedo contar en este horario. ¿Y tú, Numa, qué tal? ¿Nos puedes contar sobre ti? Buen día a todos. Me llamo Numa, soy diseñador igual que Billy. Trabajo como freelance hace muchos años. Hago muchas cosas en la escena cruceña desde los 90. Como diseñador he diseñado muchas tapas, muchos cassettes, muchos CD. También organizo conciertos y bueno, una que otra vez toqué, pero eso en sería. Y un borracho empedernido. Eso último es lo más importante. Como un denominador. Sí. Billy, no sé si puedes empezarnos comentando sobre tus recuerdos más antiguos. ¿Cómo has empezado en la música? No como artista, sino como apasionado de esto que nos une, ¿no? El rock, el metal, no sé. ¿Nos puedes dar una breve reseña de tu temprana vida? Bien, cuando yo era más chico que ahora, cuando hablo de mi pasado no puedo decir cuando era chico porque sigo siendo chico, ni cuando era pelado porque sigo siendo pelado. Pero cuando tenía por ahí unos 7 años, en Televisión Nacional daban un programa de documentales de música rock precisamente, que se llamaba All You Need Is Love. Y hacían entrevistas a músicos de la época. Yo lo miraba, me gustaba mucho, disfrutaba mucho la música sin saber que era música rock necesariamente. Pero un domingo me impactó mucho porque fue un documental dedicado a Kiss y a Jimi Hendrix. Y me quedé maravillado yo con la puesta en escena de Kiss, sobre todo con Gene Simmons, el bajista que escupía sangre, vía fuego y toda la teatralidad que hay de por medio. No tanto la música en sí, pero sí me cautivó el personaje. Y decidí que quería hacer eso. No sabía cómo, pero de alguna manera tenía que llegar a hacerlo. De ahí comenzó mi interés. El primer disco que me compré fue un doble en vivo de Kiss precisamente, y se lo compré a un compañero de curso de mi hermano que era 4 años mayor, y obviamente era carísimo. Lo compré en cuotas con mi recreo, y algunas cuotas me costaba pagarlas, ¿no? Entonces los recreos yo me los pasaba huyendo de este tipo que me perseguía para pegarme porque no le pagaba. Entonces fue muy costoso para mí, y de hecho lo tengo también hasta el día de hoy, uno de mis tesoros más grandes. Eso como aficionado a la música, como aficionado a escuchar, a consumir música. Y después de eso, ha debido ser el 84. Yo ya hacía algunos ejercicios con guitarra acústica, había aprendido mis primeros acordecitos por ahí. Pero el 84 u 85, no me acuerdo bien,
había un canal de televisión que transmitía toda la noche y transmitieron en vivo Rock in Rio. Y ahí quedé yo también maravillado con la puesta en escena de Iron Maiden, ¿no? Ahí descubrí todas esas cosas interesantes que se podían hacer en el bajo. Y de a poco me fue interesando más cultivar mi conocimiento, ya no desde el punto de vista de un consumidor de música, sino que quería convertirme en alguien que hiciera música. Porque a esa edad las bandas que me gustaban eran todas de afuera y yo me preguntaba por qué localmente no podía encontrar algún grupo de rock que me cautive de la misma manera. Entonces fue un poquito así como decir, si nadie lo está haciendo, yo voy a hacer el tipo de música que me gustaría escuchar en un concierto. Entonces ahí empecé a manotear un poco, aprender a interesarme más por la parte teórica de la música, y es así que por ahí a los 18 años más o menos ya tenía mi primera banda, y siempre fue apuntando a tener un repertorio propio. Yo no empecé tocando covers, creo que eso de alguna manera ha hecho que la música que he creado tenga cierta personalidad. Obviamente tiene influencia de todas las cosas que yo he consumido como fan del género, pero creo que tiene cierta autenticidad y cierto peso propio, podríamos decir, que afortunadamente eso ha llegado a la gente y ha consolidado, si quieren, la presencia de esta música. Hace ya van a ser 30 años en los que a través del escenario me ha permitido compartir con toda la gente que ha asistido en los inicios, sigue asistiendo a los conciertos ahora, y ahora lo hacen también con sus hijos. Y es de una manera muy grato ver que la música que uno crea va saltando las generaciones. Gracias, Billy. Antes de darle la palabra al Machi y que luego el Numa nos cuente cómo ha empezado, quería solo recalcar, Billy, tú naciste en La Paz, ¿verdad? Pero te fuiste muy, muy pequeño a Santa Cruz. Sí, soy un colla tropicalizado. Genial. Sí, yo nací en La Paz, mi madre es camba, entonces fui criado comiendo cuñapé, majadito, todo ese tipo de cosas. O sea, la cultura camba, digamos, no me es ajena, y de hecho, al haber venido a Santa Cruz a vivir, siempre el resto, mi entorno, la familia, los amigos, todos tenían cierto prejuicio ahí en el interior, o había en el interior cierto prejuicio de que había una animosidad contra los collas, pero yo no la he sentido, honestamente. Santa Cruz es un lugar que me ha tratado muy bien y me ha permitido hacer cosas muy grandes, así que me siento muy cruceño. Dale, Machi. Gracias. Bueno, saludar a ambos, a Numa, a Billy, a Cruz, Marcos. Bueno, yo soy Machi, soy también músico de aquí de La Paz. Vengo y bueno, venimos colaborando con El Abismo hace ya varios años. Y nada, bueno, aprovechando que estamos aquí con Billy, bueno, quería preguntar un poco, inclusive un poquito sobre Vulcano, ¿no? Creo que fue la primera banda que pudiste armar antes de León Heráldico, que ya es muy conocida, no solamente en la escena cruceña, sino ya empezó a hacerse conocer. Yo me acuerdo alguna vez, obviamente, haber escuchado León Heráldico y demás, pero quería preguntar sobre este inicio, ¿no? Sobre la parte inicial de Vulcano, qué otras bandas habían, cómo empezaba ya la escena a moverse, los conciertos, un poquito eso antes de pasar a conversar con Numa, ¿no? Eso era. Ok, gracias por la pregunta. Es interesante porque precisamente el contexto en el que comenzamos a tocar con Vulcano
Creo que fue una coyuntura en Santa Cruz donde hubo un despertar de bandas en las que el común denominador era el participar en eventos con repertorio propio. Hasta antes de ese momento, la mayoría de los grupos de rock, de heavy, tenían 4 canciones y el resto de la canción, el resto del repertorio eran covers. Y la primera vez que nos subimos nosotros a un escenario, creo que fue histórico porque precisamente todas las bandas tenían sus propuestas, ¿no? Es decir, tenían todo el repertorio compuesto por ellos. En ese primer concierto donde participamos nosotros como Vulcano, que era un trío en aquel entonces, tocó un grupo que se llamaba Profecía, en el cual tocaban los hermanos Glenn y Roy Vargas, que ahora son parte de Track y que fueron parte de Trilogía también. Cantaba Fabio Zambrana, el vocalista de Azul Azul. También tocó un grupo que se llamaba Materia Gris, liderado por el guitarrista y vocalista Carlos Valdivia. Entonces fue un momento muy interesante y es a partir de ese momento es que vimos que existía una respuesta favorable del público y comenzamos a hacer pequeñas giras en el interior por provincias y íbamos de la mano Vulcano, Materia Gris, lo que posteriormente se conoció como Track. Entonces, la propuesta de llevar nuestra música sin apoyo de radio, sin apoyo de grabaciones todavía, fue una época muy interesante porque directamente hacíamos conocer la música en los conciertos, ¿no? Entonces, es a partir o a raíz de las tocadas en vivo que la gente fue aprendiéndose las canciones, los coros, etcétera, etcétera. Y fue difícil, pero al mismo tiempo fue muy gratificante. Gracias, Billy. Numa, ahora sí, contanos, porfa, tus inicios, tus recuerdos más lejanos. Bueno, aquí en mi casa todos son rockeros en sí. O sea, yo soy el más rockero, digamos, el más medido, pero en sí todos son rockeros. Mi hermano mayor también escucha metal, va a los conciertos. Mi hermano un poco menor igual también va a los conciertos. Y mi madre vivió en Argentina cuando era joven, entonces ella trajo un poco de la música allá cuando era adolescente ella, ¿no? Entonces en mi casa sí o sí se respira música, sí. Lamentablemente fue mi generación nomás que se quedó ahí porque los sobrinos nada, ¿no? Y entonces mi hermano mayor escuchaba música en inglés, ¿no? Porque, vamos a decirlo así, yo no aguantaba en esa época la música en español. Entonces, porque estaba muy de moda, qué sé yo, Camilo Sesto, y toda esa música, ¿no? De que es así, no. Entonces yo quería escuchar música en inglés. Mi hermano mayor escuchaba música en inglés, Madonna, todo lo que estaba comenzando en esa época, en los comienzos de los 80 a sonar, ¿no? Entonces, y entre la música que sonaba siempre sonaba el adult Orient Rock, ¿no? Entonces, bandas como Bryan Adams, qué sé yo, pues, Foreigner, entonces esa clase de música sí me gustaba mucho, sin ser el heavy metal, ¿no? Entonces me gustaba y escuchábamos todo el tiempo. Para mí era rock, o sea, rock así duro, según yo, ¿no? Y entonces escuchaba y obviamente que de ahí ya comencé, eso fue 83 más o menos. Entonces ahí ya comencé a incursionar más y peor cuando conocí el heavy metal, bueno, el heavy metal. Casualmente lo que decía Billy hace rato, un canal de televisión de aquí de Santa Cruz transmitió el Rock en Río. Pucha, fue un alucine, ¿no? Uno a la distancia. Yo me acuerdo que un grupo de chicos de aquí Santa Cruz quisieron ir o fueron, creo, al Rock en Río. Yo no, era muy chico para que me dejen ir, así que me quedé con las ganas nomás. Pero bueno, por lo menos lo vimos en la tele. Y bueno, de ahí, eso era en los 80, ¿no? Otra cosa que me acuerdo y que estaba hablando Billy era uno de los conciertos ese con Vulcano, que era en el colegio donde yo tocaba, donde yo estudiaba y ellos tocaron, en el colegio Justo Legue Moreno.
Colegio de Cimientos, y ahí ellos hicieron una de sus primeras presentaciones, no sé si fue la primera, pero bueno, creo que pucha, un alucine. ¿No? Y como ustedes todos sabrán, en los 80 sí había más rock, sí había más gente que escuchaba rock. Entonces no digo que era fácil, pero sí tenías una afinidad con mucha gente, con tus vecinos. Aquí mi zona donde yo vivo hasta ahora, cualquier cantidad de rockeros había. Pero eso ya fue más a finales, bueno, fue a los 90, ¿no? Ya éramos donde ya comenzamos a hacer más la música ya, o sea, a escuchar cosas más pesadas, ¿no? Y bueno, y siempre me gustó estar metido en esto de la música, tratando de organizar, tratando de apoyar. Como músico creo que soy un desastre, pero me gusta organizar, que haya eventos. Hago mi programa por el Face, y bueno, alguna vez también hicimos programa de radio, pero siempre ligado a la música, ¿no? Porque es algo que ya está dentro de nosotros. No sé si Billy se acuerda de esa presentación de ahí en el Colegio Justo Ley Moreno. Claro que sí, no estoy seguro, no fue la primera concretamente, pero ha debido ser por ahí la tercera, digamos. Y era toda una aventura porque obviamente no había, no teníamos una idea de cómo iba a reaccionar la gente, ni con qué equipo íbamos a tocar, porque nosotros llevábamos el backline, pero no sabíamos si había PA. De hecho, creo que esa vez, ese concierto, tocamos puro temas de instrumentales, que esa también era algo que nos pasó en un momento de transición. No conseguíamos vocalista y tuvimos un montón de presentaciones en las que eran netamente instrumentales. Canciones como Los Ejecutores, ya Fuego, ya existían, pero las tocábamos de manera instrumental. Entonces sí tengo muy gratos recuerdos de esas primeras presentaciones donde era una aventura porque no sabíamos qué era lo que iba a suceder. Yo quería hacerle una pregunta a Billy, ya que estamos por acá. Ya que nunca se le hice la entrevista. Billy, ¿te acuerdas que en el programa Los Gigantes del Rock, ustedes todavía cuando eran, antes de ser, ya creo que tenían el nombre de León Heráldico, pero como lo que decías ahorita, sacaron una convocatoria para buscar vocalistas, ¿no? Hicieron un casting. Yo me acuerdo de haber ido a ese casting, pero no para probarme, yo no, sino con otro amigo, pero fuimos a ese casting. Que casualmente lo ganó Billy Bilbao. Claro, antes no se llamaba casting, no me acuerdo, una audición o algo así. Y no participó Billy Bilbao. Lo anecdótico de esto es que probamos un montón y uno de los muchachos que fue a probarse, que fue el que mejor lo hizo, lo habíamos descartado primero, pero fue de todos los que habían participado el más aceptable. Y cuando fuimos no lo pudimos ubicar, lo encontramos después por circunstancias de la vida. Es Fernando Melgar, bajista de Alive, y cuando le dijimos que cante, él dijo, no, pero yo vine a probarme como bajista, ¿ves? Y lo hicimos gritar al público. Entonces, eso fue lo más anecdótico de ese casting. Y Billy Bilbao ingresó después porque ingresó directamente, no participó del casting. Él había tenido un accidente en motocicleta y se había alejado de la música. Y quienes nos lo recomendaron fueron precisamente Glenn y Joel Vargas, que lo habían escuchado cantar. Entonces, de alguna manera, nosotros fuimos a sacarlo de su retiro forzoso a través del accidente, y es ahí donde él ingresa a la banda. Perdón, creo que Marcos estaba levantando la mano por ahí, quería preguntar algo. Sí, disculpe, y muchas gracias por lo que nos están contando. Es enriquecedor poder escuchar cómo se pasaba en ese momento las cosas en Santa Cruz, el punto de vista de esa época, en ese momento en Santa Cruz, porque yo, por ejemplo, yo vengo de Tarija, y bueno, soy de una generación diferente también, otras circunstancias, etcétera,
pero algo que quería remarcar y preguntarle a los dos sobre este momento en el que estamos discutiendo sobre los festivales escolares y los colegios como un lugar para tocar, que nosotros ya hemos discutido también con otros invitados que hablan de la paz, que era súper importante los festivales escolares para el rock en este primer momento, en este rock boliviano de los años 80, porque era una plaza para la difusión no solamente de la música en general, pero para el rock, súper importante. No sé si para ustedes es lo mismo, digamos, si en Santa Cruz era así, si, por ejemplo, los festivales en esa época, lo único que se escuchaba era folclore o había espacio para otras formas de música. ¿Qué es lo que se escuchaba, digamos, en su mayoría en esa época? Numa, no sé si tú quieres comenzar porque... Sí. Sí, habían festivales intercolegiales que se llamaban de música. El más importante era de música moderna, que se lo hacía en el Colegio La Salle. Y participado, no sé si Bill habrá participado alguna vez en algunos festivales, pero eran los más importantes. O sea, sí o sí había rock ahí, sí o sí. ¿Por qué? Porque generalmente yo tenía un par de amigos que de repente Billy lo conoce, que tocaban en una banda que se llamaba Fiebre Metálica. Esos eran mis vecinos, vivían a 2 cuadras de mi casa. Y ellos, por ejemplo, siempre que había conciertos, bueno, esos festivales tocaban sus temas, y los temas que tocaban, por ejemplo, era Iron Maiden. Year era su tema, que creo que una vez ganó como mejor guitarrista el chico que tocaba con ellos. Y sí había, sí o sí, habían otras clases de festivales, pero el de música moderna era el más conocido en esa época, y el que más podía decir que se parecía a un concierto en sí, porque realmente habían conciertos, pero muy esporádicos, ¿no? Que lo hacían en el Paraninfo Universitario, que me acuerdo que uno de los primeros conciertos que fue ahí en el Paraninfo Universitario, pero los festivales de música sí o sí, y todos los colegios, una buena cantidad de colegios se presentaban en esos festivales. Y no sé si Billy tiene... Para completar esa pregunta, Numo, perdón, ¿habían grupos del exterior que venían? ¿Había rock del exterior que llegaba a Bolivia? ¿Había conciertos de ese tipo? ¿O la mayor parte de lo que se consumía eran las bandas locales, que ya como el caso de Billy, que comenzaban a hacer temas propios, o gente que hacía temas covers de bandas del exterior? Pues recuerdo que llegó una banda de un gringo, no sé si se acuerda, Billy Etherways, algo así creo que era el nombre, ¿no? Y tocó en uno de esos festivales. La verdad que yo era muy joven para saber quién era el señor ese, pero bueno, supuestamente era un gringo. No sé si Billy debe saber un poco más sobre el tema. Hay varias respuestas que me gustaría compartir. La primera es que, como bien decía Marcos, los festivales eran una palestra importante para que las bandas pudieran mostrar su material, porque no había un pub, no había otro lugar donde puedan tocar con una presencia significativa de público. Entonces, esos festivales, obviamente, había que aprovecharlos para que la gente pueda conocer el material. Como anécdota, yo quiero comentar que la primera vez que me subí a un escenario fue gracias a que ya había manoteado yo la guitarra y armamos la banda del colegio, digamos, para participar en un festival intercolegial. Lo anecdótico del asunto es que habíamos ensayado con guitarras acústicas solamente. Y siempre en rock, ¿no? Si no me equivoco, tocamos Siempre Estás Allí de Barón Rojo y otro par de canciones más o menos de ese taco. A mí me convocó a formar parte del grupo del colegio un amigo que ya tenía más experiencia, era canchero él, y me dice, bueno, cuando subamos al escenario te van a pasar la guitarra eléctrica, y para que suene con el disco hay un aparato ahí que se llama distorsionador, vos lo vas a buscar, tiene un foquito rojo, lo vas a pisar y va a cambiar el sonido, ¿no? Yo subí, me colgué una guitarra, pisé y pateé todo lo que encontré en el escenario y no sabía
y no cambió nunca el sonido de mi guitarra. Sonamos para el orto, pero perdí la virginidad como músico ahí arriba. Y de ahí ha sido un aprendizaje constante, ¿no? Algo más sobre estos eventos, sobre los intercolegiales, era que llegaron muy pocos grupos de afuera. La banda que mencionaba Numa, Edelweiss, era una banda formada por mi profesor de guitarra en aquel entonces y su hermano, que creo que entró después. Bueno, era una banda local. El profesor llegó de Brasil, pero era chileno. Entonces por ahí estaba la percepción o el comentario de que era una banda de afuera, ¿no? Ahí está mostrándonos la prueba del delito. Quiero darle la palabra a Numa para que nos lea, por favor, qué es lo que dice. Y nos pase después la foto. Sí, voy a tratar de leer. Dice: anoche el Colegio La Salle se realizó el Festival Nacional de Intercolegial de Música Rock. La actuación del representante de La Paz, de Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. El ganador fue el Colegio de San Andrew de La Paz. La verdad es que en la foto, no sé si se ve bien, es del periódico, eso, ¿no? Que Wow. ¿Cuántos años tendrá? Reliquia. Sí. Tremendo, qué bueno. Qué bueno, pero Sí, qué no sé bueno, cómo sí. me acuerdo ahorita. Quería seguir, lo que pasa es que como los viejitos, yo me voy acordando de las cosas, ya a mi edad uno le ocurre eso. Los hermanos Vargas de Trilogía tenían el único sistema de sonido que había para eventos grandes. Entonces, cuando llegaba cualquier grupo de afuera, ellos eran los que ponían el sonido, ¿no? Y pusieron el sonido para cuando vino Charly García, vino Soda Stereo, con todos los grupitos de renombre. Ellos estaban ahí. Entonces, de alguna manera yo busqué la forma de convertirme en roadie cuando hacían estos eventos, así que ayudaba a armar los equipos, a cablear toda la cosa, y de paso me quedaba al concierto, ¿no? Entonces era mi forma de aprender todo lo que había, todo el movimiento que había para un concierto, y después me quedaba a escuchar a los músicos, aunque no necesariamente fueran de mi total agrado, pero siempre había algo que se podía aprender ahí. Y bueno, lo último que quería comentar con respecto a los festivales intercolegiales es que siempre fue un semillero de músicos, ¿no? De esos festivales intercolegiales surgieron muchos músicos que después integraron bandas importantes. Ronald Moreno, por ejemplo, la baterista de Dizzy, tocaba en la banda del colegio en el que yo estaba, por ejemplo. El primer vocalista de León Heráldico o de Vulcano, no me acuerdo bien, lo sacamos de uno de esos intercolegiales también. Entonces uno asistía a los intercolegiales un poquito para encontrar músicos para armar algo, ¿no? Entonces ha tenido un valor muy significativo ese tipo de eventos. Yo quería precisamente un poco rememorar esas épocas, las similitudes que hay entre las escenas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, cuando ustedes dos nos cuentan de sus inicios, y es como ha impactado, el impacto de no solo la escena mainstream global en esa época. Cuando el Billy, digamos, no me acuerdo si dijo ahora o leí en algún lugar, o sea, su disco de Kiss, por ejemplo, y tenemos muchos amigos de esa época que han llegado por el impacto que les ha producido verlos, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, habían también esos programas, como decían en Canal 7 o en otro programa, donde se parece tanto a nuestras propias experiencias de haber visto o escuchado en la radio o haber visto en la tele alguna banda que nos ha llamado, y ha sido como que el enganche, la llave para entrar, digamos, ¿no? Lo que me parece a veces chistoso es, digamos, por ejemplo, cuando hay músicos o metaleros o fans que hablan, y por ejemplo de Kiss, y dicen, no, sí, me gustaba Kiss y todo eso, pero ahora ya no soy fan, ¿no? O sea, hay algunos que se han ido porque han descubierto, esa ha sido su puerta, y se han ido, ¿no? Y han expandido. Muchos de nosotros hemos entrado porque hemos escuchado una banda
pero hemos ido a otras, ¿no? No necesariamente nos hemos quedado con esa. Ahora obviamente hay el Kiss Army y hay fanáticos de Kiss que, pero lo podemos comparar con el mismo impacto que ha tenido, por ejemplo, Metallica, una década después, que ha impactado así a millones, y ha sido así, wow. Pero hay algunos otros que ahora dicen, no, yo ya no soy fan de Metallica, no, o solo escucho lo antiguo. Entonces, ese impacto de los medios, del mainstream, pero a nivel local, ese impacto de los intercolegiales, es pues así, como dice Billy, precisamente ha sido un semillero, ¿no? Es como cuando los grandes, digamos, equipos de fútbol van a buscar ahí a los futuros, ¿no? Astros o algo así. Y en La Paz era lo mismo. O sea, en la época que yo era adolescente, en los 90, había intercolegiales en La Paz igual. Y Marcos contaba alguna vez igual. O sea, eso ha sido algo clave para que los chicos, lo que llaman música moderna, o sea, en el futuro, y ahora vemos, ¿no? Muchos de esos que estaban en esos intercolegiales tienen sus bandas, o bueno, muchos ya no, pero han tenido la posibilidad de crear composiciones en esos eventos. Y bueno, no estoy muy segura, pero por lo menos en La Paz había todavía un colegio que los hacía. Y bueno, esa es una pena, ¿no? Que no haya más colegios que hayan hecho eso. Numa, ¿querías comentar algo? Sí, casualmente lo que dice Billy es muy cierto, semillero de muchos de las bandas que quedaron como banda son de músicos de intercolegiales, ¿no? Y yo la hacía la misma que hacía Billy, yo me iba con un grupo de amigos con los que te digo que tocaban, y yo era su Perkin igual para entrar al concierto gratis, por decirlo, y he ido a tantos conciertos así, que bueno, ya me conocían por nada más. Y lo peor es que era Perkin, pero no cargaba nada, ni un instrumento, ni un cable, ni nada. Y ellos no hacían, él entra conmigo, él ayuda, y me entraba feliz yo. Ha habido tanto de esos festivales que, qué sé yo, pues no, que era una forma, como decía Billy, que para ir a ver, aparte de los músicos, pero la gente, el público en general iba porque yo iba con mi hermano, porque ahí era la única forma de escuchar rock a esos festivales. Habían otros festivales de música romántica, intercolegiales de música romántica, no sé qué otras clases de festivales que igual a veces iba, voy a decir, porque estos mis amigos también tocaban en alguno de esos otros festivales. Y bueno, pero sí o sí era ir a esos festivales a escuchar rock. Y el San Andrew que te digo es el Colegio de La Paz, ¿no? El que ganó el festival ese. Y no sé quién me dijo que ahí estaban los de Black Mass, algo así. No recuerdo si fue, creo, Gonzalo Paz el que me dijo, o no recuerdo si en esa formación que ganó. O Marcos, querías... Sí, solamente ir un poco más adelante, digamos, porque ahorita estamos hablando justamente de este principio de los intercolegiales, cómo conocer los músicos y todo, y es ahora lo que no pasa, digamos, por ejemplo, ahora que ya se han extinguido un poco este fenómeno del rock en los intercolegiales, o es muy poco, o no se da de la misma manera, creo. Por lo menos no conozco, yo desconozco sobre si este fenómeno ha continuado. Es que, ¿qué ha pasado después? Por ejemplo, ahora es bastante difícil imaginar a alguien tocando metal actual o rock pesado actual en un intercolegial, digamos. ¿Qué ha pasado después en la escena de Santa Cruz? Quisiera preguntarle a nuestros invitados, porque seguramente en este momento del que estamos discutiendo en los 80, el rock era bastante accesible, digamos, no es lo mismo escuchar un Kiss, que puede ser radiable, digamos, o un Iron Maiden hasta en ese momento, a saltar a algo mucho más agresivo, algo un poco más que creo en la escena boliviana ya sería algo que podríamos empezar a considerar como under. Ya habíamos tenido esta discusión con nuestros amigos de La Paz, era sobre que en los 80 el heavy metal, el rock, etcétera, era un poco más mainstream, era un poco más abierto, podías difundirlo en los conciertos en el colegio, en un concierto. Exacto. ¿Y cuándo es que ustedes han sentido que ha empezado a volverse más pesado, un poco más under, un poco más
menos radiable, más extremo. No sé si tienen algo que decir sobre esa parte de la historia del metal en Santa Cruz. Dale, Billy. Dale, Bill. Percibo yo que ha habido un quiebre. Primero, como bien decía Marcos, el rock ha ido en su vida, se ha vuelto muy comercial y se ha convertido en una industria, ¿no? Cualquier industria cuando es busca vender más, ¿no? Entonces, el rock que había surgido en los 60, que se había consolidado en los 70, en los 80 ya se comienza a convertir en una vitrina para la moda, ¿no? Al menos así es como yo lo percibo, ¿no? Empiezan a salir los rockeros con permanentes, los risitos, los churritos, ¿no? Entonces se convierte en una moda y obviamente esa moda tiene que ser más accesible para toda la gente, ¿no? Entonces es por eso que conocía a 10 chicas y de ellas 8 eran rockeras, ¿no? Conocían 2 canciones, pero eran rockeras de ellas, ¿no? Entonces, más o menos por ahí. Entonces, era hasta un poquito algo como sentirse actual, ¿no? Sentirse aceptado. El ser humano tiene una necesidad de pertenecer a algo, ¿no? Entonces, como estaba de moda, todo el mundo quería ser rockero en esa época. Ahora, históricamente, todo movimiento artístico surge en oposición a el movimiento anterior, ¿no? Entonces ahí creo yo donde surgen la propuesta de bandas como Metallica, Anthrax, ¿no? Que se convierte en una cosa que no pretendía ser estéticamente la música estéticamente bonita, escuchable, comercial, ¿no? Entonces se convierte en una cosa más agresiva para desmarcarse precisamente del rock que era moda, ¿no? Entonces, eso viéndolo a nivel global. A nivel local, creo que en los 80 comienzos de los 90, donde como era comercial el asunto, era moda, comienzan a haber pubs donde se tocaba rock, ¿no? Y en principio parecía bueno, creo yo, el poder ir a apreciar a bandas en vivo, pero desde mi punto de vista ha sido nocivo para la escena de la producción local porque los músicos han empezado a tocar covers, ¿no? Y se han quedado, tenían aspiraciones y talento como músicos, pero se han quedado tocando covers y la banda de cover fracasa, se empantana porque si una banda es conocida tocando covers y alguna vez pretende mostrar material propio, el mismo público le va a pedir los covers, no le va a pedir temas propios. Eso yo lo he visto en muchas bandas de boliche, ¿no? Entonces creo que eso ha sido muy nocivo para la escena local, el que hayan florecido pubs donde aparte tocaban los mismos 5 temas, ¿no? Ahí es donde viene un declive de la escena local, creo que ahí se ha estancado un poco, y recién, diría yo, a partir del año 2000, que siento yo que de alguna manera han empezado a preocuparse, quizás una generación diferente, ¿no? Que no se ha hecho escuchando el rock de moda de los 80, sino que ha surgido con otros intereses. También tiene mucho que ver con que se haya abierto la comunicación, con conocer otras cosas. Hay mucha gente que se ha cultivado gracias a Internet, que ha aprendido de música, ¿no? Entonces ha empezado a producir cosas diferentes, ¿no? Entonces creo que va por ahí la cosa de cómo ha habido un bajón y ahorita se siente, o al menos me da la impresión de que hay más gente produciendo cosas propias. Antes de darle la palabra a Numa, quizás para que nos cuente más sobre eso, lo que dices, Billy, de cómo ha sido tan nocivo el hecho de que muchas bandas hayan decidido solo quedarse para tocar covers. Creo que eso ha sido nocivo no solo en la escena en Santa Cruz, en La Paz ha pasado exactamente lo mismo. Y
creo por eso es importante rescatar, digamos, primero los intercolegiales y tal vez, digamos, como tú mencionabas alguna vez, que, o sea, ese impulso, ese primer impulso, ¿no? De que ya voy a tocar porque estoy en el colegio, tengo mis amigos, y el segundo impulso es, digamos, que haya habido academias, ¿no? Creo que alguna vez comentabas que luego tuviste ese profesor en la academia Yamaha, puede ser, y en La Paz pasaba igual lo mismo. Yo tengo varios amigos que si no estaban en la Yamaha, estaban en otra escuela, pero que ya tenían ese interés propio por mejorar, por aprender específicamente a tocar un instrumento, ¿no? Pero al otro lado, ¿cómo ha perjudicado que muchas bandas hayan quedado en tocar covers, ¿no? Y, por ejemplo, en La Paz, digamos, cuando estábamos organizando el Illimani Metal, era para nosotros prioridad que las bandas no toquen covers, porque ya todo estaba inundado de bandas tributo. Digamos, yo a Santa Cruz de la Sierra, para los que nos escuchan, digamos, Santa Cruz de la Sierra es la ciudad y Santa Cruz es el departamento, ¿no? Santa Cruz de la Sierra es ahora la ciudad, bueno, ya debe ser una década de que es la ciudad o más, quizás, más grande de Bolivia, ¿no? O sea, es una metrópoli, yo creo yo ya, o sea, con todas las otras ciudades que están ahí al lado. Entonces, yo he ido un par de veces en los 2000, un par de conciertos en Santa Cruz, y era pues, o sea, ir a ese Sonilum, por ejemplo, era así un sueño, porque espacios como esos, yo solo he visto en Santa Cruz, por ejemplo. En La Paz no había eso, ¿no? Y se supone que en La Paz es, por ejemplo, la escena metalera más grande, digamos, pero es también, pero no había esos espacios, digamos, ¿no? En Sonilum había varios espacios, ¿no? O sea, había más grandes, más chicos, o sea, no es solo un espacio, es un conglomerado, son varios escenarios, ¿no? 3 o algo así. Y claro, la banda, digamos, que podía tocar en el escenario, en el espacio más grande, era el tributo a Pink Floyd. Y después fui a Track y era la mitad, digamos, ¿no? O sea, de público y todo eso. Entonces, creo que por eso el respeto es a todas las bandas que siempre han buscado hacer música propia, ¿no? Marcos, puedes darle. No, primero darle la palabra a Numa porque quisiera saber qué piensa él sobre esto que estamos hablando justamente, sobre la transición entre este metal o rock más radiable y gran público que era de moda, y bueno, cuando se empezó a esto que hablaba Billy sobre los pubs, las bandas, la creación de música propia versus lo que podemos llamar el cáncer del rock boliviano, que son los covers. ¿Qué piensas tú, Numa? Casualmente nunca me había puesto a pensar de esa forma de lo que dijo Billy, de que las bandas de cover fueron lo que hicieron que la escena en sí baje, ¿no? O sea, de ser una escena que donde se producía harto a que baje. No lo había visto de esa forma. Yo siempre decía que la escena cruceña se dejó en esa época. Y ahí fue cuando más o menos volvimos a hacer, o sea, quisimos hacer algo por esa escena que ya estaba medio, por decirte, en decaída, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros en 92 trajimos a Black Mass y a Surberto aquí a Santa Cruz. Casualmente también tocó en la Plaza de la Juventud, tocó el grupo de Billy, León Heráldico. Pero era porque nosotros ya estábamos como que viendo que no hacía nada. La escena, yo la vi así, bien parada la escena. Nosotros comenzamos a hacer conciertos, o sea, y teníamos unos amigos en La Paz que eran de aquí, pero vivían en La Paz, que ellos eran los que nos pasaban los contactos y todas esas cosas para tratar de hacer algo más para la escena, ¿no? Y bueno, pero viéndolo así de esa forma, Billy tiene toda la razón. O sea, las bandas comenzaron a hacer mucho cover, había muchos boliches, muchos bares donde tocaban rock. Habían como también, en los 80 te cuento que había hasta 6 programas de radio al mismo tiempo. O sea, era una pelea tremenda de saber cuál escuchar y cuál no escuchar en ese tiempo. Y bueno, de pronto ya en los 90
fue todo decayendo, todo se fue a la mierda, si quieres decirlo así de una forma. Ya no había mucha producción musical propia. Aunque hay gente que no sé si qué ir a decir de esto, Billy, pero hay gente que, por ejemplo, en esa época no lo quería a Dixie. Me parecía Dixie la banda más representativa de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque era la banda más prolífica. Tenía 3 discos en corto tiempo que sacó, obviamente que después ya no hizo más. Pero a diferencia de otras bandas como Track, que tenía no sé cuántos años de vida y solamente tenía una producción, digamos. En cambio, Dixie sí sacó harto producción. A mí me gusta, y eso es lo que yo supongo que para eso está cuando uno forma una banda, ¿no? Pues para expresar lo que siente, lo que ellos viven, ¿no? Y eso se representa con su música, con sus temas propios, ¿no? Y eso, a mí mucha gente me discutía de lo de Dixie, que Dixie es muy blando, muy marica, muy lo que vos querrás decirle, ¿no? Pero para mí eran prolíficos y sacaban música, entonces eso sí me gustaba que haya, y la gente lo que necesita es música y música propia. Muy de acuerdo, Diego. Machi. Sí, yo tenía una pregunta más como fan, más como metalero, y además, bueno, es uno de los grandes arrepentimientos de mi vida, el no poder haber asistido al concierto de Ronnie James Dio en Santa Cruz, porque, bueno, poco después, años después, bueno, muere. Quería saber de qué manera, si es que ustedes estuvieron involucrados en el concierto, no sé, Numa, si tú fuiste parte de la gente que lo trajo, si Vile estuvo por ahí, entonces quería saber un poco sus opiniones al respecto, ¿no? Porque, bueno, Dio para nosotros es Dios más o menos, ¿no? Entonces, y la importancia y que haya llegado a Santa Cruz ha sido, yo creo, una cosa increíble, ¿no? Y como digo, es un gran arrepentimiento mío, no es porque no pude en ese momento, pero bueno. Entonces quería preguntarles a ustedes, ¿no? En este sentido, porque además, Éramos obviamente, pobres. la influencia de Dio, sobre todo el metal, éramos pobres y muy jóvenes probablemente, no teníamos para ir, pero bueno, entonces iba en ese sentido, digamos, la pregunta. Sí, bueno, antes de pasar a Ronnie James Dio y cerrando el comentario que hacía Numa sobre Dixie, es innegable el valor que tiene el aporte que representa, ¿no? Musicalmente, a mí no me gusta para nada Dixie, pero tengo mucho respeto por el legado que han dejado como músicos y con sus composiciones. La anécdota que quería contar es que tengo un amigo que es así metalerísimo extremo, y una vez estábamos tomando una cerveza y él me dice, se había disuelto Dixie, ¿no? Y dice, yo quisiera tener hartísima plata, le pagaría para que toque Dixie en mi cumpleaños. Nos miramos todos ahí, pero si este es metalero extremo, ¿y para qué le decimos, no? Para decirle, ¡cállate! Así que, bueno. Cada uno con su gusto. Claro, sobre Dio, de hecho fue el primer concierto de mis hijos mayores al que asistieron. Nos fuimos a sentar atrás porque ellos estaban chiquitos. Innegable que el viejo botó toda su energía ahí, hizo un buen show. El sonido no ayudó, el guitarrista andaba pateando los efectos de ahí porque no sé qué problema tenía, pero en general ha sido memorable poder ver a Dio y a su banda, ¿no? Porque es de alto nivel. Lamentable, como comentábamos hace rato, que tuvo que hacerse en un espacio no demasiado grande, ¿no? O sea, se esperaría que un artista de rock, de heavy metal, de la talla de Dio llene estadio, pero lamentablemente en nuestro país la realidad es otra. Yo para hacer la pregunta de Diego, o sea, no estuvimos metidos nosotros, pero el que sí estuvo metido y fue parte de la organización de lo que lo trajo fue Fabio Zambrana de Azul Azul, ¿no ves? Él fue el que agarró y a mí me contaron que él quería sí o sí hacer cuando le ofrecieron a un amigo de él, le ofrecieron que la gira estaba, si podía pasar por Bolivia, y él dijo, sí, yo me animo, y eso es increíble, ¿no? O sea, la gente puede odiar Azul Azul, lo que vos querrás, pero
él puso su dinero para traer Dio, ¿no? Y nosotros recontra agradecidos. Otra cosa que quería decir es lo de Sonic Loom. En Sonic Loom también tocó Vincent Neil, de Motley Crue, y él tocó en otro espacio todavía más pequeño que los que tocaron estos. O sea, tenía otra subdivisión Sonic Loom, donde era un cajón en sí, así largo y un calor de la mierda, pero ahí tocó Vincent, o sea, muy pequeñito, no sé cuántas personas irían. Supuestamente como 1000, dicen, pero no sé. ¿Cuántos fueron a Dio? No, ni idea, tampoco, no. ¿Cuánto irían, Billy? ¿Vos sabés? Vos debiste estar sobrio, yo estaba un poco eufórico con la cerveza a 10 bolivianos. No, ya no me daba para contar gente ahí. Además estaba cuidando a los muchachos. Cuidan. De chaperón.